Buen día para todos, mi nombre es Brian Díaz Tavares. A continuación, junto a mi compañera Paula Rodríguez Millán, daremos desarrollo a la actividad de entorno contable internacional sobre internacionalización de la contabilidad. Fue el primer tema que nos correspondió. Entonces hablamos de la internacionalización de la contabilidad. ¿Por qué se da la internacionalización de la contabilidad? Debido a el comercio internacional, la exportación e importación de bienes y servicios, llegan las empresas de clase mundial, la globalización de la economía. Entonces esto crea la necesidad en los países de internacionalizarse y hablar el mismo idioma en cuestiones contables. La adopción de estándares internacionales de contabilidad es de vital importancia dentro de los países para poder homologar las decisiones contables. La Comunidad Europea nos ha mostrado el camino a seguir para el uso de los estándares internacionales de contabilidad. En el año 1962 se crea el Centro para la Educación e Investigación Contable Internacional en la Universidad de Lyons en Estados Unidos. Entonces, como lo decía anteriormente, se crea la necesidad de comparar la información financiera entre las empresas multinacionales y las empresas que prestan los servicios y venden los bienes en diferentes países. Entonces, los beneficios de la internacionalización, entonces es la compatibilidad internacional entre la información. Esto reduce los costos y aumenta la efectividad de los sistemas de información financiera, mejora la competencia de las empresas a nivel global y esto las lleva obviamente al progreso, mejora la aceptación, ya que el sistema homogéneo garantiza aceptación de los estándares, garantiza garantías en materia de adquisición, en materia de inversiones. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Prosiguiendo con la exposición, mi nombre es Paula Andrea Rodríguez. Nos correspondió Ley Sarbanes-Oxley del 2002. ¿Qué es la ley SOX? Es la ley emitida en el año 2002 en Estados Unidos para dar respuesta firme a los repetitivos escándalos financieros que se habían producido los años inmediatamente anteriores. El nombre de la ley deriva de los apellidos de dos de los principales patrocinadores, el diputado Michael Osley y el senador Paul Sarbanes. Es conocida como la Ley de Reforma de la Contabilidad Pública y Empresas y de Protección al Inversionista. Se creó con el propósito de monitorizar a las empresas que cotizan en la bolsa de valores, evitando que la valoración de las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgos de bancarrota, protegiendo al inversionista. Esta ley va más allá del ambiente local, también involucra a todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, así como a sus filiales. El SOX endurece bastante los controles que deben existir en una empresa para la formulación de las cuentas anuales y otros informes financieros que tengan que emitirse. Encontramos aquí que las SOX se agrupan en 6 áreas que afectan a todas las sociedades que cotizan en los mercados americanos. Primero, mejora la calidad de información pública. Segundo, responsabilidades del gobierno corporativo. Mejora en conducta y ética la gestión indebida de información confidencial, la supervisión de acciones de los mercados cotizados en PCAOB,
sanción por incumplimientos y la independencia efectiva de auditores. Los motivos que incidieron en la promulgación de la ley SOX del 2002. Esta ley surgió en respuesta a los escándalos financieros de grandes corporaciones como por ejemplo Enrope, TAP International, WorldCom y Peregrine System, ya que estos disminuyeron la confianza que tenía la opinión pública en los sistemas de contabilidad y sobre todo en la auditoría. Se evidenció la alteración de los informes financieros de dichas empresas con el fin de que la información disponible para los accionistas, inversionistas y usuarios de la información no fuera real y de esta manera mejorar considerablemente la cotización de las acciones. Tras la quiebra de algunas de las empresas norteamericanas más importantes, el Congreso de este país promulgó la ley Sarbanes-Oxley, que busca reforzar los sistemas de control interno de las compañías para devolver la confianza de los inversionistas en los mercados capitales. ¿Cuáles son los aspectos claves de la ley Sarbanes-Oxley? Con la promulgación de esta ley, se establecen responsabilidades para las firmas de auditoría y para la gerencia, así como los requerimientos de nuevos procesos para la revelación y manejo de la información contable o financiera. Las penas por fraude corporativo también fueron modificadas y extremadas con el fin de reducir los índices de criminalidad al interior de las compañías. Su objetivo fundamental es el control interno, entendido como el autocontrol de las mismas empresas bajo la lógica del gobierno corporativo y a su vez por las entidades de control como el COSO y el SEC en Estados Unidos. Aquí podemos ver un ejemplo del modelo COSO. La ley reconoce que la profesión del contador público y su labor como revisor externo o auditor es un activo importante. En el proceso de mejorar el control interno, el gobierno corporativo, los estándares de contabilidad, la intervención de las entidades de vigilancia pública y privada y la veracidad de los informes financieros. Encontramos también que utilizamos mucho el gobierno corporativo para realizar esta auditoría que se debe practicar. En esta ley se agrupan 6 grandes áreas que intervienen en el desarrollo de los mercados financieros del Estado. Mejora la calidad en la información pública y de sus detalles. El reforzamiento de la responsabilidad del gobierno corporativo de las sociedades. Mejora de las conductas y los comportamientos éticos exigibles. Mejora exigencias de responsabilidad de los temas de gestión indebida de información confidencial. Aumento de la supervisión de las actuaciones en los mercados cotizados. Incremento del régimen sancionatorio asociado a incumplimientos. Y el aumento de exigencia de precios sobre la independencia efectiva de los auditores. El acto de la ley Sarbanes-Oxley fortalece el concepto de gobierno corporativo, ya que requiere un informe de interventoría anual, independiente, autónomo, de la valoración que hace la propia dirección de las organizaciones y la plena claridad sobre los procesos llevados a cabo para la elaboración y presentación de los informes financieros.
se exige tener y mantener un código de ética para los funcionarios de las direcciones financieras, como un mecanismo de control. Los responsables de la información financiera no deberán estar en cargos por más de 3 años. La ley plantea un aumento considerable en estas multas y tiempo de cárcel de hasta 25 años para ejecutivos que violen aspectos de estas nuevas reglas. ¿Cómo afecta la ley Sarbanes-Oxley de 2002 a las prácticas de aseguramiento y control en Colombia? Esta ley Sarbanes-Oxley afecta solo a las sociedades cotizadas en Estados Unidos. Se ha convertido en un referente obligatorio en todo el mundo. La implementación de estas normas no solo afectan a las empresas americanas en Colombia. Hay empresas en las que les aplican esta ley, ya que cotizan en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Algunas de estas empresas son Ecopetrol, Avianca, Cemex, Claro, Bancolombia, Segurosura, Nutresa, Cementos Argos, Isagen, Almacenes Éxito, entre muchos otros. La implementación en Colombia permite implementar un estricto sistema de control interno que les permita ser SOX compliant, donde el control interno se rija con la norma internacional estandarizada. Esta ley Esta ley se ha tomado como referencia de las buenas prácticas alrededor del mundo. Por lo tanto, es recomendable aplicar la ley SOX en todas las compañías. Así no se coticen las bolsas de valores de Estados Unidos, porque permitirá fortalecer el sistema de control interno y lograr mayor calidad en los procedimientos de la auditoría integrada. De acuerdo a la normatividad que establece el gobierno de Colombia, identificando la ley que actualmente existe, hay un modelo similar a la ley SOX que tiene como fundamento evitar que sigan ocurriendo estos casos de corrupción. Esta ley es la ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción.